Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén viendo. Hoy toca revisar la clase de momentum lineal e impulso y también la conservación del momentum lineal. Ojalá que esta clase puedan aprender lo más que puedan y cualquier duda que tengan, siempre estamos abiertos a recibir sus dudas y a apoyarlo en todo lo que nos pidan. Así que ocupen los medios para ello y eso. Bueno, para esta clase tenemos los objetivos, que el primero es definir el concepto de momentum lineal y sus aplicaciones. El segundo objetivo es definir el concepto de impulso y su relación con el momentum. El tercero, describir los principales tipos de choques. Y el cuarto, revisar gráficos importantes. Entonces, ya teniendo estos objetivos claros, vamos de lleno con la teoría. Primero, tenemos que el momentum lineal o cantidad de movimiento, o ímpetu, o momentum, nada más que eso, es una magnitud física fundamental de tipo vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Es un movimiento que describe el movimiento, un concepto, perdón, que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. Y se define como el producto de la masa de un cuerpo y su velocidad en un instante determinado. Entonces, tenemos aquí a la izquierda la fórmula. Generalmente la notación de momentum lineal, o cantidad de movimiento, o momentum o ímpetu, es con una P minúscula, ¿ya? Así que para que tengan eso en consideración. Tenemos entonces que el momentum va a ser igual a la masa por la velocidad que tenga el cuerpo. Las unidades de medida, como podemos ver acá, estas variables son masa por velocidad, por lo tanto la unidad de medida se lee como kilogramo metro por segundo. ¿Ya? Es interesante decir que la masa de un cuerpo es difícil que varíe, a menos que el cuerpo pierda masa o gane masa, pero la masa es característico de un cuerpo y para estos casos de PDT, prueba de transición, van a ser invariables. Por lo tanto, podemos decir que el momentum lineal depende directamente de la velocidad que tenga el cuerpo o la partícula, y ya sea, por ejemplo, si está acelerando, el momentum, si está acelerando hacia el lado positivo, la velocidad va a estar aumentando y por lo tanto el momentum también va a estar aumentando. Cabe destacar también que el momentum, al ser una magnitud vectorial, tiene un signo, ya sea negativo o positivo, pero esto solamente significa hacia dónde se está moviendo dentro del sistema de referencia. Por convención, los valores positivos para el momentum van a ser los valores cuando el cuerpo se esté moviendo hacia la derecha del plano cartesiano, y los valores negativos van a ser cuando el cuerpo se esté moviendo hacia el lado izquierdo del plano cartesiano. Bueno, entonces, como vimos también en la fórmula, esta magnitud es directamente proporcional a la velocidad de la partícula. ¿Cómo podemos destacar esto? Primero quiero decir que cuando dos variables son directamente proporcionales, necesariamente su recta pasa por el origen. Por lo tanto, cuando una de estas variables es cero, la otra también. Y por esto, como es una multiplicación, y la masa no puede ser cero porque si no sería un cuerpo inexistente, cuando la velocidad es cero, cero por la masa va a ser cero, por lo tanto el momentum también va a ser cero. ¿Y qué quiere decir que es directamente proporcional a la velocidad de la partícula? Es que si, por ejemplo, la velocidad aumenta 5 veces, el momentum lineal también va a aumentar 5 veces. Es interesante destacar aquí que si sacamos la recta en este gráfico de momentum versus velocidad, podemos ver que estamos dividiendo la variable y por la variable x. La variable y es momentum y la variable y es la velocidad. Si dividimos el momentum lo dividimos por la velocidad, vamos a tener la masa del cuerpo. ¿Ya? Si lo pasamos dividiendo, vamos a tener la masa del cuerpo. Por lo tanto, en este tipo de gráfico de momentum versus velocidad, la pendiente es la masa. Y además podemos darnos cuenta que la pendiente es siempre constante, por lo tanto la masa también es siempre constante. En este caso, si ustedes hacen los cálculos, podrán encontrar que la masa del cuerpo son 2 kilogramos, ¿ya? Y también, como verlo más directamente, podemos decir que en una velocidad 5, el cuerpo tiene un momentum de 10 kilogramos metros por segundo, y en una velocidad de 10, el momentum es de 20. Por lo tanto, 10 por 2 son 20, 5 por 2 son 10, y así podemos saber que la masa del cuerpo son 2 kilogramos. ¿Ya? Vamos con el siguiente concepto. El concepto de impulso, que el concepto de impulso tiene dos definiciones. La primera, más fácil de entender, es que el impulso es la variación o cambio del momentum lineal, ¿ya? Momento o momentum lineal.
Cuando aumentamos el momento lineal de un cuerpo, está recibiendo un momentum positivo. Y cuando disminuimos ese mismo momento lineal, el impulso es negativo. Es necesario también destacar la convención de signos. Cuando el impulso está siendo positivo, quiere decir que el impulso se está ejerciendo hacia la derecha. Cuando el impulso es negativo, quiere decir que el impulso se está moviendo hacia la izquierda, ¿ya? Por lo tanto, esto lo podemos definir como la diferencia de los momentum, o sea, momentum final menos momentum inicial, y también lo podemos definir como el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo por el cual actúa esta fuerza, ¿ya? Esta fórmula de aquí, donde también podemos ver que el impulso es un vector, la fuerza también es un vector, pero el tiempo no es un vector, el tiempo es un escalar. Por lo tanto, el impulso va a tener igual dirección y sentido que la fuerza, ¿ya? Y la unidad de medida también es kilogramo metro por segundo, ¿ya? Ahora, en esta imagen aquí es importante destacar el concepto de impulso para ver si se logra entender de mejor manera. Tenemos entonces a estos dos boxeadores. En el caso izquierdo, tenemos al boxeador que está recibiendo el golpe, se está quedando quieto. El boxeador no se está dirigiendo hacia el golpe, sino que lo está tratando de evitar. Por lo tanto, el tiempo de contacto aquí va a ser mayor, ya que no se mueve. Por lo tanto, el tiempo de contacto entre ambos, entre el puño de uno de los boxeadores y la quijada o la cara del boxeador, va a ser mayor. Por lo tanto, podemos decir que al aumentar el tiempo de contacto, el impulso, si está recibiendo el mismo impulso para ambos casos, la fuerza recibida va a ser menor. Por lo tanto, no va a sufrir tanto como en este segundo caso donde donde el contrincante está acercando su cara hacia el puño. Por lo tanto, el tiempo de contacto aquí va a ser menor porque el boxeador que está dando el golpe se va a dar cuenta en un instante más rápido de que tocó la cara del contrincante. Por lo tanto, aquí va a primar la fuerza. Por lo tanto, el resultado va a ser peor. Otro ejemplo también para clarificar un poco esto de momentum lineal e impulso, tenemos por ejemplo esta pelota de béisbol parece, o de tenis, esta pelota, tenemos donde está con una velocidad inicial negativa, se está moviendo hacia la izquierda, ¿ya? En un plano cartesiano. Por lo tanto, está teniendo un momentum negativo, ¿ya? Y se está acercando a una pared. En este momento hay un choque de la pelota con la pared, y la pared le va a entregar un impulso a la pelota, ¿ya? ¿Por qué? Porque le va a entregar una fuerza, como vimos en los principios, en las leyes de Newton, de acción y reacción, por lo tanto le va a entregar una fuerza que va a ser positiva. Por lo tanto, el impulso que está recibiendo, como dijimos anteriormente, el impulso que está recibiendo es hacia la derecha. Por lo tanto, va a haber un cambio de momentum, donde el momentum ahora, el momentum final, el de acá abajo, va a ser un momentum positivo porque se está dirigiendo hacia la derecha. En cambio, entonces, perdón, el momentum final va a ser positivo y el momentum inicial, perdón, va a ser negativo, el inicial. Por lo tanto, si hacemos la resta de momentum final menos momentum inicial, o sea, positivo menos negativo, me va a quedar todo positivo. Por lo tanto, podemos también asegurar con mucha mayor fuerza que el impulso que recibió esta pelota es positivo. Si lo diéramos vuelta a esto, y la pelota se dirigiría hacia la derecha, el impulso que estaría recibiendo la pelota sería hacia la izquierda. Por lo tanto el impulso va a ser negativo. Y el cambio de momentum va a ser desde un momentum positivo, porque se está dirigiendo hacia la derecha, hacia un momentum negativo. ¿Ya? Cualquier duda que quede con esto, lo pueden seguir preguntando, no hay problema. Entonces, vamos con un análisis gráfico de momentum versus tiempo. Tenemos entonces aquí un gráfico que describe el momentum en 30 segundos, el momentum de un cuerpo. Podemos ver que empieza en un momentum de 100 kilogramos metros por segundo, a los 10 segundos baja a 50, a los 50 se mantiene, y entre los 20 y los 30 sube. Entonces, ¿qué quiero plantearles con las fórmulas de aquí a la izquierda? Tenemos entonces que la fórmula de impulso es igual a diferencia de momentum, y también tenemos que el impulso es igual a la fuerza por el tiempo de contacto. Si yo reemplazo el impulso y lo cambio por momentum, por diferencia, momentum, perdón, en esta fórmula me va a quedar una fórmula así.
Diferencia de momentum va a ser igual a fuerza por diferencia de tiempo. Y si yo el tiempo lo paso dividiendo acá, me va a quedar que la fuerza es igual a momentum dividido tiempo. Por lo tanto, podemos ver que en este gráfico, si nosotros dividimos la variable y, que es momentum, por la variable x, que es tiempo, obtenemos la pendiente. Por lo tanto, en este tipo de gráficos, tenemos que la pendiente es la fuerza que se está ejerciendo en el cuerpo. Abajo entonces anoto aquí que la diferencia en el eje Y, solamente la diferencia en el eje Y, nos va a dar el impulso, porque es el cambio de momentum. Por ejemplo, en el tramo F1, que es el tramo a los 10 segundos, el momentum cambió de valor de 100 a 50. Por ende, el impulso que recibió la partícula fue de menos 50. ¿Cómo lo podemos calcular? Momentum final, 50, menos momentum inicial, que es 100. Por lo tanto, 50 menos 100 me va a dar menos 50. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el tramo F2, que no lo anoto, pero es interesante de ver, que se mantiene el momentum de la partícula. Por lo tanto, si no hay un cambio de momentum, primero, no hay una fuerza que esté ejerciendo un impulso. Por lo tanto, no hay un cambio de momentum. Y segundo, tampoco está variando la velocidad de la partícula, porque no está aumentando ni disminuyendo su momentum. Por lo tanto, podemos decir que la partícula se encuentra con un movimiento rectilíneo uniforme. No necesariamente rectilíneo, pero se encuentra con un movimiento uniforme. ¿Ya? Entonces se encuentra en un estado de inercia, donde la suma de todas las fuerzas va a ser cero, por lo tanto está viajando con velocidad constante. ¿Ya? Y como segundo punto, tenemos que la pendiente de la recta nos da el valor de la fuerza aplicada, como lo sacamos aquí en la parte izquierda de las fórmulas. Entonces, en el tramo 1, si dividimos la diferencia de momentum, como me indica la fórmula, la diferencia de momentum, que es menos 50, y la calculamos, por el tiempo transcurrido, que son los 10 segundos, obtendremos que la fuerza aplicada en este cuerpo para este gráfico fue de menos 5 newtons, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir que fue de menos 5 newtons? Que iba en contra del movimiento que estaba teniendo esta partícula. Como sabemos, la partícula tenía un momentum de 100 positivo, por lo tanto, por convención, se estaba moviendo hacia la derecha, por lo tanto, la fuerza aplicada fue hacia la izquierda. ¿Ya? Vamos con lo siguiente. Bueno, en un análisis de un gráfico fuerza versus tiempo, esto es un poco más fácil, aquí podemos ver que está cambiando la fuerza. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo va variando la fuerza. Y aquí a la izquierda hago la comparación de la fórmula que impulso es igual a fuerza por tiempo. Si nosotros la variable y, que es fuerza, la multiplicamos por la variable x, que es tiempo, vamos a encontrar el impulso. Por lo tanto, el área bajo la curva nos va a indicar el impulso total aplicado en el cuerpo. ¿Ya? Eso. Vamos entonces con el principio de conservación del momentum lineal. El principio de conservación del momentum lineal se produce cuando un sistema de partículas no recibe impulso del exterior, o sea, están solamente actuando los elementos del sistema. No hay ninguna otra fuerza que esté ejerciendo esto. No hay ninguna otra fuerza que esté interactuando aquí, ¿ya? Entonces estamos en lo que se llama en un marco de referencia ideal. Por tanto, se conserva el momentum, ¿ya? El momentum lineal. Este principio se puede aplicar para choques, que es lo que nos interesa. Aquí, por ejemplo, en el GIF podemos ver que, si bien al inicio se aplicó una fuerza para que ambas pelotas, una fuerza externa para que ambas pelotas se pudieran mover y pudieran colisionar, al momento después de describir este movimiento, no importa ya la fuerza inicial aplicada, sino que importa los choques que ellos tengan, ¿ya? Entonces, el momentum inicial va a ser igual al momentum final. Esto es lo primordial de la conservación del momentum. Esto significa conservación del momentum. El momentum siempre se va a mantener igual. Por lo tanto, en estos ambos casos, donde tenemos dos partículas, tenemos que el momentum de la primera partícula, o sea, la masa de la primera partícula por su velocidad inicial, sumado al momentum de la otra partícula, que es la masa de la otra partícula por la velocidad de la partícula, aquí debería estar con la flechita de arriba la v, tiene que ser igual a los momentum finales. Ojo que aquí también influye los signos, la convención de signos. Por lo tanto,
Si la pelotita, digamos que la pelotita verde es la A y la pelotita naranja que estamos viendo a la derecha es la B, podemos decir que en un inicio la pelotita verde se está moviendo hacia la derecha, por lo tanto su velocidad es positiva. En cambio, la pelotita naranja se está moviendo hacia la izquierda, por lo tanto su velocidad es negativa, ¿ya? Y si nosotros vamos a sumar, tenemos que considerar los signos. Por ejemplo, si esto nos da 40 y esto nos da 20, menos 20, perdón, lo tenemos que restar. 40 menos 20 va a ser igual a 20. Por lo tanto, 20 va a ser igual al momento, a la suma de los momentum finales de cada una de las partículas que analizamos. Vamos entonces. Tenemos que también definir tipos de choques. Existen una infinidad de tipos de choques diferentes y obviamente en los sistemas reales es más complejo analizarlos, pero en sistemas ideales se destacan dos, que son los choques elásticos y los choques inelásticos. Aquí, por ejemplo, en esta bolita de billar, podemos ver un ejemplo de choques elásticos. ¿Ya? Vamos a definir entonces los choques elásticos. Voy a ocupar el GIF de nuevo que se vio anteriormente. Los choques elásticos tienen estas tres características. Primero, si en un choque se conserva la energía cinética total de las partículas, el choque se considera elástico. El concepto de energía cinética lo van a ver después, esto solamente lo tienen que tener como criterio de clasificación, ¿ya? Nada más. Segundo, en este caso la conservación del momentum lineal, y puse ahí entre paréntesis, y la energía cinética, que eso lo van a ver después, determina totalmente la velocidad de cada partícula tras el choque, ¿ya? Porque hay una conservación del momento. Y tras el choque, ambas seguirán moviéndose con distinta velocidad. Eso es necesario entender. Se van a mover con distinta velocidad, al menos en el sentido. Sin embargo, la suma de sus momentos lineales permanece constante. ¿Ya? Aquí a la derecha podemos ver tres ejemplos de choques elásticos. El primer ejemplo tenemos que la pelotita aquí piel estaba en reposo y se acerca a esta pelotita de la izquierda y choca con esta, entregándole energía, por decirlo así, y haciendo que el momentum de esta pelotita cambie y se vuelva distinto de cero. En este caso va a ser positivo. Y aquí este momentum cambió de un momentum que en un principio fue positivo, cambió a un momentum cero, porque se detuvo esta pelotita. En el B tenemos también un choque donde ambas pelotitas se van al encuentro y después ocurre el choque y se separan, van por caminos distintos. Y aquí tenemos, en el último caso, tenemos dos pelotitas que van en el mismo sentido y en la misma dirección. Sin embargo, por la imagen podemos deducir que la pelotita naranja se está moviendo con una mayor velocidad. Por lo tanto, va a alcanzar a la pelotita piel y la va a chocar. Y después van a seguir andando con distintas velocidades. Se mantiene la misma fórmula de la conservación de momentum, donde el momentum de esta pelotita al inicio tiene que, más el momentum de esta pelotita al inicio, tiene que ser igual al momentum de esta pelotita al final, y de esta más el momentum de esta pelotita al final, ¿ya? Entonces se suman todos los momentum de todas las partículas, en este caso son dos, en un inicio, y ese inicio tiene, esa suma de los momentums al inicio, tiene que ser igual a los momentums del final, a la suma de los momentums del final, ¿ya? Vamos con los choques inelásticos. En el caso de que dos partículas choquen y sigan moviéndose juntas, se produce un choque inelástico, ¿ya? Por lo tanto, van viajando con la misma velocidad, ¿ya? Si es que siguen juntas, van viajando con la misma velocidad. Durante un choque inelástico también se conservará el momentum lineal del conjunto, pero la energía cinética no se conserva. Esto es solamente criterio de clasificación, esta última parte, así que se lo aprendan nomás solamente como eso, ¿ya? No hay una aplicación más importante. Por lo tanto, aquí tenemos la fórmula, donde aquí, por ejemplo, podemos ver un auto chocando con un camión muy grande. Entonces tenemos que la masa del auto, digamos que este del auto, por la velocidad que tiene el auto, velocidad, recuerden, más la masa del camión, por la velocidad del camión, va a ser igual a la suma de las masas, porque hay que entender que este sistema ahora se está moviendo como uno. Es como si se hubieran fusionado, por lo tanto estas masas cambiaron. Se hizo mayor esta masa, ¿ya? La masa del auto se sumó a la masa del camión porque están juntos, ¿ya? A la suma de estas masas por la velocidad del conjunto también, en este caso del conjunto auto-camión. Como podemos ver aquí en el GIF, la velocidad del auto va en un inicio,
esperen un poco, va en un inicio en 20 metros por segundo. Y después del choque cambió a 5. Y aquí el camión tiene un inicio 0 y después cambia a 5. O sea, las velocidades son iguales, ¿ya? Se comprueba esto de que las velocidades en los choques inelásticos son iguales. Y podemos ver que en un inicio el momentum lineal del auto más pequeño es de 20.000, ¿ya? De 20.000. Y al momento de chocar reduce ese momentum porque recibe también un impulso por acción y reacción del camión que va a contrariar al momentum lineal y por lo tanto va a hacer que se reduzca. Pero también el auto le da un impulso al camión para que aumente su momentum. Entonces aquí podemos ver que aumenta su momentum a 15.000. Pero si sumamos ambos momentum, al final podemos ver que nos da 20.000. Eso se corresponde con la conservación del momentum lineal, porque al inicio el auto tenía un momentum de 20.000, pero el camión tenía un momentum de 0 porque no se estaba moviendo. Entonces, se conserva momentum lineal. Y finalmente, también es interesante mencionar el tema de los retrocesos, que también se puede aplicar el momentum lineal aquí. Por ejemplo, los cañones antiguos, que son muy pesados y que disparaban balas también pesadas, pero no tan pesadas como el artefacto completo, podemos ver que al momento de ejercer el impulso, estos artefactos iban hacia atrás cuando la bala salía. Entonces, esto es por una conservación del momentum, ¿ya? Como el momentum de la bala cambió por el impulso ejercido por la explosión, hacia la derecha, todo no, disculpen, partamos de nuevo. Todo tiene un momentum inicial 0. La bala estaba puesta en el cañón, pero está todo quieto, nada se mueve. Por lo tanto, todo tiene un momentum inicial 0, hasta el momento en que se prendía la mecha, recuerdo que estaba por aquí, no estoy muy seguro, y se generaba la explosión. Al momento de la explosión, los momentos van a cambiar de ambos objetos, del cañón en sí y de la bala, ¿ya? Entonces ambos van a recibir un impulso. Pero lo interesante es que el momentum se tiene que conservar. Por lo tanto, el momentum final, después de la explosión, tiene que ser 0. Y aquí podemos revisarlo. La bala, en este caso, se está yendo hacia la derecha. Y se está yendo a la derecha con un momentum positivo, por convención. En cambio, el cañón se está yendo hacia la izquierda, está retrocediendo. Por lo tanto, positivo más negativo me va a dar necesariamente, en este caso me va a dar 0. No en todos los casos, obviamente, pero aquí sí se está conservando el momentum lineal. Y acá arriba es interesante destacar que la pelotita tiene una masa pequeña. Por lo tanto, para alcanzar un momentum lineal que sea alto, necesita una velocidad muy alta. Necesita una velocidad muy alta. Por lo tanto, por eso se iban con gran rapidez, con gran velocidad las balas. ¿Ya? En cambio, el cañón tiene una masa muy grande. Por lo tanto, el retroceso que va a generar por la velocidad va a ser menor. ¿Ya? Entonces, esto está bien pensado para que este cañón no siga con una velocidad hacia atrás importante, haciendo que, por ejemplo, pueda chocar con alguna de las personas que lo estaba utilizando. Eso. Muchas gracias por su atención. Los espero entonces en la clase presencial de la próxima semana. Ojalá que estén bien, cuídense harto y cualquier duda que tengan, háganla por los medios correspondientes. Vamos a estar súper atentos a las dudas que tengan. Muchas gracias.